hecho posible, porque hay algunos otros que también están haciendo posible esto. Y a ustedes que realmente hacen que esto exista, porque si no están ustedes, esto no pasa nada, igual que el profesor. En realidad es muy placentero tener una visita que viene a traernos no solamente visiones de las cosas, sino también interpelar un poco la realidad para interpelarnos. De eso creo que se trata, de no solamente de ver, sino tratar de comprender y comprendernos en ese juego. Conociendo algo en parte de los recorridos que ha hecho el profesor, sin duda va a tener mucho que aportar en esta charla abierta. Se han dado, creo que ustedes a lo mejor algo saben, un poquito siempre, en problemáticas contextuales, socioculturales, sociopolíticas y también literarias, porque algo de Cortázar también ha hecho, Evita, Iluminados por el Fuego, es decir, todas cuestiones que, cualquier cuestión nos podría interpelar, pero estas van al núcleo de la cuestión, nos interpelan más directamente. Y en realidad la universidad tiene que abrir su abanico de posibilidades, de conocimiento más duro, más estricto, más de plan, de programa, pero tiene que ser una universidad, como pensaba Bourdieu y otros autores, abierta, que no sepamos dónde empieza la universidad y dónde termina y dónde empieza la sociedad, porque la universidad es la sociedad, ¿sí? Por eso esa palabra de que extensión universitaria nos hace ruido, y espero que en algún momento la cambiemos, porque no nos extendemos hacia un lado, estamos. O sea, hay que reconceptualizar esas miradas de una universidad que está en el centro de la sociedad misma, y que lo socioantropológico es aquello que nosotros damos más énfasis, porque de todo el conocimiento lo que intentamos es ver un conocimiento histórico, pero también presente, y proyectarse para sensibilizarse en las cuestiones sociales, para poder intervenir, no ser sujetos pasivos. Yo vengo de una historia muy interesante porque he pasado muchos periodos convulsionados, donde en nuestra historia, no tanto universitaria, sino secundaria y fin del secundario, nos hemos visto involucrados como partícipes activos de las problemáticas sociales, más allá de la posición que cada uno tome. Y creo que esta charla abierta va a dar posibilidad, una vez más, para que nuestra universidad, nuestros estudiantes, se comprometan en una manera activa, que no significa activa porque vamos a la acción o porque no lo hacemos, sino activa desde el pensamiento para construir la sociedad, reconstruir esta y pensar en la sociedad del futuro. Así que muchísimas gracias a todos, complacidos de que estén ustedes aquí, y especialmente el profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y yo quería decir que estamos pudiendo disfrutar de otra de estas charlas abiertas, que ya no tenemos tan seguidas, pero con un gran nivel en esta oportunidad, gracias a la Municipalidad de la Ciudad de Villa María, a la Secretaría de Cultura, Gabriela Redondo, que también es profesora de esta casa, y por supuesto a Irma Carrizo, que siempre es la persona que está realizando las gestiones para que esto se pueda llevar a cabo, y junto con Tristán está Lucrecia Cardoso, del Observatorio de la Universidad de La Plata, que además fue presidenta del Instituto de Cine y que la conocimos muchos años como nuestra querida gerenta de fomento, que nos atendía y que estaba disponible. Así que, bueno, los voy a dejar con ella. Bueno, yo les puedo dejar. Gracias. Bueno, veremos, Lucrecia, cómo armamos el tándem. El tándem. Para mí, no es la primera vez. Para mí la verdad que es un honor y un orgullo estar con Lucrecia, alguien que valoro muchísimo y que sin duda ha dejado una huella extraordinaria
en su gestión al frente del Instituto Nacional de Cine. ¿Por dónde arrancar? Podríamos arrancar del presente, pero para que me conozcan un poco, tiro un poquito, como dijo la profesora, hacia el pasado, hacia mi inicio en el cine. Yo no empecé ni como director de cine, ni como camarógrafo, ni como fotógrafo. Cuando tenía unos 12, 13 años, había una dictadura en la Argentina y Perón estaba proscripto, tiempos de Lanuse, del gobierno de Lanuse, y empezaba una campaña que se llamaba Lucha y Vuelve, que convocaba a todos a luchar para que vuelva el general Perón del exilio. Y dentro de esa campaña, el cine tuvo un rol muy importante. Se creó, hubo varios grupos de cine, pero uno muy fuerte que fue Cine Liberación. Mi abuelo tenía un proyector 16 milímetros. Ustedes viven, por suerte, en la época digital, yo pertenezco al mundo analógico. Y yo con esos 13 años andaba con ese viejo proyector de mi abuelo, un Bell & Howell, cargándolo con los rollos de película, y ahí pasábamos 3 películas fundamentalmente. La Hora de los Hornos, de Pino Solanas, Operación Masacre, la película que había hecho Cedrón en base al libro de Rodolfo Walsh, y la otra película de Solanas y Getino, Actualización Doctrinaria. Ahí de chiquito entonces aprendí, por un lado, la maravilla que era el cine, ese rayo de luz, esas imágenes que poblaban la pantalla, y aprendí también del impacto que tenía el cine en los espectadores. En algún cine debate de La Hora de los Hornos apareció un hombre extraordinario, el sacerdote Carlos Mujica, y me acuerdo de su palabra y cómo esta combinación de la palabra, la imagen que se había proyectado y el debate generaba un espacio único y profundo. Después, cuando descubrí el neorrealismo italiano, aquellas películas de De Sica, de Pasolini, de Visconti, no tuve la menor duda que lo que quería hacer era dedicarme al cine, y me fui apenas terminé secundario, en tiempos ya de la dictadura de Videla, me anoté y entré en la Escuela Nacional de Cine, lo que hoy es la ENERC, y a partir de allí sí empezar a filmar tanto documentales como hacer ficción. La última ficción que hice fue Iluminados por el Fuego, sobre la Guerra de las Malvinas, y la última película documental que había hecho hasta esta última fue una biografía que me llevó muchos años de investigación, 12 años de investigación, de guión y de rodaje, sobre la vida y la obra del comandante Ernesto Guevara, Che, un hombre nuevo. Cuando estaba realizando eso, fíjense ustedes, estábamos en una universidad pública inaugurando un teatro, y habíamos hecho una película sobre un momento durísimo y trágico de la educación argentina y sobre todo de la universidad argentina, como fue la denominada Noche de los Bastones Largos, cuando entra la policía a la universidad, destroza laboratorios, apalea a estudiantes, profesores y a las autoridades. Todavía muchos decanos de aquellas universidades estaban vivos, los entrevistamos e hicimos un documental. Y en esa inauguración, con estreno del documental e inauguración de un auditorio, vino el ministro de Educación de entonces, que era Daniel Filmus, y ahí yo lo conocí y me pidió que lo vaya a ver al día siguiente a su despacho, y ahí es donde empezamos a hablar de la creación de un canal del Ministerio de Educación y de ese diálogo y de esa investigación que hicimos en la universidad. Sepan todos que Encuentro nació en una universidad. Surgió lo que fue Canal Encuentro primero y Paca Paca después. Años hermosos de creación con un grupo muy chico. Cuando le dimos creación a esto, cuando pusimos al aire al canal éramos 33, casi todas mujeres, y mujeres muy jóvenes que son mucho mejores que nosotros para esto, cada vez queda más claro que es así.
Y a los 2 años más o menos me pide la presidenta Cristina que vaya a dirigir los medios públicos en una etapa de profundas transformaciones, de pasar de lo analógico a lo digital, de la televisión estándar al HD, de implementar un nuevo sistema de transmisión como fue la televisión digital terrestre y tantas otras cosas que hemos hecho, ¿no? Y después, cuando dejo el cargo, esto de volver a la enseñanza, he sido también siempre profesor universitario, enseñé en la escuela donde yo estudié, en la ENERC, enseñé en los primeros años de la FUC, la Universidad del Cine Privada de Manuel Antín, y en la Universidad de San Martín. Dirijo hoy la carrera de cine documental, y cuando nos enteramos, hace exactamente 1 año, aquellos primeros días, cuando llegaron los primeros rumores de que había un desaparecido en la Patagonia, cuando llegó su nombre, Santiago Maldonado, quisimos, como nos enseñó Rodolfo Walsh, dar testimonio en tiempos difíciles y fundamentalmente sumarnos al grito, al clamor de aquel entonces, que era el de aparición con vida de Santiago Maldonado. Y ahí algunos veteranos como yo, como Jorge Devoto, Darío Grandinetti, con su voz, magnífico actor y un ser humano extraordinario, y otros jóvenes que yo no conocía, y muy jóvenes, 24 o 25 años, y con la conducción periodística de Juan Alonso, viajamos a la zona, ya la primera semana, esto de tener contacto con la familia, con el lugar, con los habitantes de los pueblos originarios que habían sido agredidos, también con las fuerzas de seguridad, la justicia. Y empezamos, no nos propusimos al comienzo hacer una película, sino que empezamos a hacer una serie de videos, de micros, que por un lado se viralizaban muy rápidamente en las redes porque era poca la información que había, e inmediatamente lo tomó El Gato Silvestre para su programa en C5N, y los empezó a emitir por ahí, y también fueron levantados por la web de Página 12. Y allí todas estas producciones, bajo la forma de micros, de videos que fuimos haciendo. Llegó aquel último 17 de octubre, un día triste para nosotros los argentinos. El día 17 de octubre es un día de conmemoración y celebración. El último es triste porque es el día que aparece el cuerpo de Santiago Maldonado, fíjense qué fecha. Y ahí sí, viendo que el tema se seguía desarrollando, viendo este intento desesperado del gobierno de Mauricio Macri, sobre todo a través de su vocera Patricia Bullrich, diciendo Santiago Maldonado se ahogó, el caso está cerrado y de esto ya no se habla y yo tuve siempre la verdad. Frente a ese intento nos propusimos hacer un documental que narre todo lo acontecido durante ese año y que de alguna manera sirva para que esta historia, como corresponde, como debe ser, siga abierta, que la investigación continúe. Hay 3 palabras que han sido siempre fundamentales para nosotros: memoria, verdad y justicia. El documental es un clamor de memoria, verdad y justicia por Santiago Maldonado, por Rafael Nahuel. Y ahora les voy a hablar un poco del aspecto más de comunicación cinematográfico. Les confieso que yo en esa etapa tenía dudas de qué ocurriría hoy y qué ocurriría hoy con el cine documental. Mi formación, como les dije al comienzo, tenía que ver y tiene que ver con esta formación del cine. Si quieren, estoy más cerca de los hermanos Lumière que de las historias de Instagram que grabamos recién para este evento. Y entonces digo, bueno, ¿tendrá sentido en esta era de la digitalización, en esta era de las redes, en esta era de los WhatsApp y de los millones y millones de celulares y contenidos que hacemos para los celulares,
realizar un documental clásico. Con esa inquietud nos pusimos a trabajar, concluimos la obra y para mi sorpresa, sorpresa grata, veo que sigue teniendo una fuerza extraordinaria el cine, sigue teniendo una fuerza extraordinaria el cine documental y se siguen generando en las salas, ya son más de 15.000 espectadores la que la han visto en salas desde los viejos cines donde se convocan 1.000 espectadores hasta pequeñas salas barriales donde nos juntamos de a 100, 120. Se sigue teniendo el cine esa fuerza única, ¿no? Y esa maravilla de poder, en esta era digital, reencontrarnos en una sala, compartir un espacio y que el cine sirva como enorme despertador para un debate, para una charla, para una reflexión. Si quieren vemos el tráiler de la película, vemos el tráiler y hablamos un poquitito de lenguaje, después le voy a ceder la palabra a mi querida compañera y después entre todos continuamos. Si le parece, director. Bueno, a diferencia de los trabajos que yo había hecho antes, donde por un lado tenía la perspectiva que te da el tiempo, cuando yo hago Iluminados por el Fuego con Gastón Pauls, con el libro de Edgardo Esteban, ya habían pasado varios años de la guerra. Esa distancia de tiempo te da un prisma para tener una mirada distinta, ¿no? Y una posibilidad de análisis histórico distinta. Cuando hacemos el documental del Che, habían pasado muchos años desde el 67, cuando hacemos Cortázar o Borges, o lo acontecido con el cadáver de Evita después de su muerte, la misma situación. Esta película, la de Santiago Maldonado, es la primera vez, primero que en las anteriores yo de entrada me había propuesto hacer una película, hacer una investigación, escribir el guión y seguir todos los procesos tradicionales. Esta nueva película, primero, no nos propusimos al comienzo hacer una película, fue durante el desarrollo de los acontecimientos. Y segundo, no existía ese tiempo. Es una película de alguna manera de urgencia y nosotros no sabíamos qué iba a ocurrir al día siguiente mientras la estábamos filmando, ¿no? Y después realizar esto en este nuevo momento digital, donde nosotros, los que empuñamos la cámara, seguimos haciendo nuestro propio registro, pero vos tenés hoy disponible, aparte de tu propio registro,
aparte de poder ir a Italia y que alguien lo enfrente a Luciano Benetton y le pregunte qué piensa usted, Benetton, sobre este caso, o tener un encuentro con la mamá, con nuestras cámaras y poder hablar con ella, o ir a la zona y filmar, vos hoy tenés inmensas fuentes de imágenes con perspectivas distintas, como los celulares de los mapuches en el momento que se producía la represión, o las GoPro con la que anda la gendarmería que van filmando mientras van reprimiendo, o las barbaridades de mentiras que vomitan las pantallas de televisión y que quedan todas registradas, o como vimos ahí, los materiales de archivo, y que te permiten sumergirte desde la imagen. Nosotros construimos con imágenes y sonidos, desde la imagen, en la historia de esos pueblos originarios. Nosotros no abordamos a Santiago Maldonado como un eslabón aislado, sino como parte de una cadena de nuestra historia, una cadena que podés rastrear hacia atrás muchos puntos de inicio. Nosotros elegimos 1879, la mal llamada campaña o conquista del desierto, el exterminio de esos hombres, de esas mujeres, de todos nuestros pueblos originarios, traerlos acá a Buenos Aires, matarlos por inanición, esclavizar a esas familias, romper esas familias, y aparte de eso, el reparto de la tierra en las manos de la oligarquía porteña, en manos extranjeras, y ver cómo hoy en esos grandes latifundios, Lewis, que se arma su paraíso privado cercando un lago y prohibiendo el acceso a cualquier ciudadano argentino, o Benetton, donde se desarrollan los acontecimientos, casi 1 millón de hectáreas en manos de él, ahí en nuestra Patagonia. De manera que esta diversidad de imágenes, de fuentes de imágenes, de fuentes de sonido, nos permite una construcción totalmente distinta a la que podíamos hacer antes de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Bueno, antes de pasarle la palabra a Lucrecia y conversar un poco más, verificar la fuerza que sigue teniendo el cine, cómo el público se sigue convocando en las salas, y también cómo aquella experiencia que hicimos en los 70 de Cine Liberación, donde esas proyecciones se hacían en casas de algunos vecinos, en iglesias, en algunas unidades básicas, sigue estando despierta porque por un lado tenemos toda la distribución que estamos teniendo. Se estrena la película el domingo en el Malva, que es una sala hermosa de Buenos Aires, pero también recibimos cientos de pedidos para organizar estas funciones. Bueno, el rol social que sigue teniendo el cine, y al mismo tiempo tomar conciencia cómo con nuestros celulares podemos ser testigos de este tiempo, podemos ser productores de este tiempo, y no solamente usarlos para el registro e incluso editar, si es necesario, dentro del celular, sino también, y sobre todo de todas las redes, pero fundamentalmente el WhatsApp, usar esto como una herramienta de difusión realmente de un poder como yo jamás hubiera soñado. La dejo a usted, compañera querida. Bueno, qué difícil es retomar de ahí, pero bueno, vamos a intentarlo. La idea mía cuando pensé que veníamos a compartir la presentación de la película del Camino de Santiago y a la carrera de producción audiovisual, pensaba que la reflexión, qué difícil es hacer hoy una reflexión sobre el sector de la producción audiovisual con el momento que atraviesa el país, con el momento que atraviesa la universidad pública y con el momento que atraviesa el sector. Pero pensaba que venimos por una muy buena razón, que venimos a presentar la película de Santiago Maldonado. Y que esta película en realidad habla mucho de nuestro sector. Tristán recién hizo un recorrido en términos casi biográficos de cómo él había participado de distintos procesos de movilización desde la industria audiovisual, desde nuestro cine, que pelearon por herramientas de alguna manera, emancipación o conquistas del derecho a la comunicación desde la producción cinematográfica.
Y esto tiene que ver con que se puede ver este proceso no en términos de crisis ni de fotografía del momento que atraviesa el sector, el país y el marco de la universidad pública, sino pensar el sector en más largo plazo. Pensar que venimos acá a presentar la película de Santiago, que es producto, sin duda, del talento, del compromiso, de la convicción de que había que producir esa película ahora. Y esto de lo que recién escuchamos tiene mucho que ver con cómo se organizó el sector para conquistar sus herramientas. Se organizó, es un sector que se organiza, que conquista su ley de fomento audiovisual, conquista su autarquía, conquista las herramientas que hacen posible que que el cine sea una política de Estado durante más de 25 años. No la ley ni la escuela, que tienen más de 50, casi 60 años ya, pero sí las herramientas de fomento que les garantizan al sector de la producción de la industria cinematográfica la posibilidad de contar nuestras propias historias. Pensaba en esa relación entre la película y el sector, ¿no? Que exista la película tiene que ver con esa historia, como ya lo mencionó Tristán, pero también tiene que ver con un pasado reciente que de alguna manera logró federalizar la producción. Este derecho que se ejercía, pero que de alguna manera estaba concentrado geográficamente, se dio una etapa, unos años, sobre todo marcadamente entre el 2009 y el 2015, vinculado a políticas de Estado, muy importantes como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la televisión digital abierta, la televisión pública de la mano de Tristán Bauer al frente, el Canal Encuentro, que fue sin duda una ruptura de cómo nos veíamos a nosotros como país. O sea, una pantalla reflejaba algo más que los límites de la General Paz. Y esto, digo, más allá de las categorías artísticas, tiene una dimensión política muy importante. Yo me hice un machete porque, como tengo que hablar de un tema que es complejo, pero no quiero perder la perspectiva de lo que nos convoca acá, que es la película, quiero ir y volver a la película para entender y poder hacer ese correlato entre nuestra historia, el contexto que atravesamos y el pasado reciente que vivimos y las perspectivas que tenemos para adelante. Tenemos el sector organizado, tenemos esta etapa de federalización. Pensemos que en la Argentina, hasta el año 2009, el 90% de la ficción la producían 5 productoras, de las cuales eran dueñas 3 empresas que residían en el área metropolitana. Y esto tiene que ver con ampliar la discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que lamentablemente se restringió al patrimonio de las licencias, y en realidad la concentración no era solamente de licencias, la concentración era de la pantalla. La pantalla mostraba imágenes solo producidas en la capital federal o fuera del país, y eso tenía una repetición en todas nuestras provincias, en todo el territorio nacional, de más del 90%. Entonces había una concentración de la pantalla, una concentración de quienes producían esos contenidos para la pantalla, además de la concentración de licencias. Y esa discusión de alguna manera quedó vedada hacia otra discusión. Y esto tiene que ver también con el Camino de Santiago, porque el Camino de Santiago cuenta de alguna manera historias que no transcurren no solamente no transcurren en la área metropolitana, sino que los medios hegemónicos habían blindado como información. O sea, sale a ocupar el vacío que los medios concentrados o las empresas en propiedad de medios de comunicación habían intentado silenciar. Y lo hace, como describió Tristán recién, cuando todavía el desenlace no estaba dado. De hecho, porque me tocó estar cerca de Tristán y del Topo cuando estaban caminando, haciendo este camino, el cuerpo de Santiago aparece en el medio del rodaje, en el medio de la decisión de elaborar el documental, lo cual le agrega, digamos, una dimensión épica en cuanto a cuando uno lo va a mirar en la historia, no visto desde hoy quizás, porque la coyuntura se impone, pero visto en perspectiva nos vamos a dar cuenta de que en realidad Santiago abre, o sea, el documental El Camino de Santiago abre una pantalla donde había un blindaje total a el contenido, no solamente al hecho, digamos, al hecho de que Santiago había desaparecido y se estaba denunciando su desaparición, sino la compleja trama de intereses que da origen a esa represión y las razones por las cuales se estaban manifestando ahí. Es una segunda parte. Digo esto porque tiene que ver no solamente con los contextos nacional, digamos, quiero salir de alguna manera de las discusiones. Ayer contábamos recién de una mesa del panorama internacional. Lo que cambiaron fueron muchas cosas, no solamente cambió el rol del Estado en el fomento de las políticas audiovisuales, cambió de alguna manera el rol de América Latina en el mundo, el rol de América Latina para Estados Unidos, y esto también tiene que ver con el Camino de Santiago, porque una de las grandes disputas
que vivimos en la región, que tiene que ver con la necesidad de Estados Unidos de volver a tener predominio sobre la región, a volver a ocupar su patio trasero, tiene que ver con los recursos naturales. Y este es uno de los ejes que contextualiza el caso Santiago Maldonado. Digamos, tiene que ver con los intereses internacionales, tiene que ver con nuestra historia, digamos, porque contextualiza en términos históricos, pero también en términos socioeconómicos, la desaparición de Santiago. Y creo que eso tiene que ver con lo que nosotros nos compete, que tiene que ver con las políticas de fomento audiovisual. Porque lo que discuten en verdad es el rol del Estado en una nación. Entonces, al cuestionar el rol del Estado, se cuestiona el rol o la presencia o no presencia del Estado en las políticas, por ejemplo, entre ellas, que garanticen derechos, el derecho a la comunicación y el derecho a la producción audiovisual, que tiene que ver con la Ley de Fomento Cinematográfico y con decisiones más recientes que tenían que ver con la federalización de esa producción y con la posibilidad de producir nuevos contenidos para nuevas pantallas, saliendo del lenguaje cinematográfico, pero tratando de ir por un terreno que también está en disputa. Entonces digo, cuando situamos la película del Camino de Santiago podemos ver un continente y un contenido, digamos. El continente es tan importante como el contenido en este caso y sin duda el hecho de la producción, la posibilidad de exhibirse como se está haciendo en este momento la película. Ya me perdí un poco, te digo. Vas bien, vas muy bien. Pero yo creo que hoy lo que digo, creo que tenemos que pensar la película, la producción audiovisual, en términos de un concepto que Germán, digamos que también con Germán y con Ariela trabajamos toda la etapa de federalización de la producción audiovisual. De ese contexto de concentración pasamos a que contenidos de animación, de ficción, de documental, se produjeran en todas las provincias de nuestro país, que estos contenidos transitaran mercados internacionales, se comercializaran a distintos territorios, ganaran territorios, que se desconcentrara también la distribución internacional de contenidos, que se produjeran contenidos con lenguajes distintos, paisajes distintos, contextos distintos, tonadas distintas, pero que no solamente quedaban en el mero ejercicio del derecho a la producción audiovisual, sino que a su vez eran artísticamente podían viajar a mercados internacionales, podían viajar a festivales internacionales, eran comercializados. Y esto habla de un concepto que siempre Germán dice que tiene que ver con la capacidad instalada. Quizás capacidad instalada es un término demasiado de mercado, pero tiene que ver con la experiencia. Y ahí retomo con lo que arranqué. La ley de cine, el Instituto de Cine, la política de Estado como cine tiene que ver con nuestra historia de organización del sector, de conquista de derechos, de conquista de una ley. Estos años de federalización de la producción audiovisual, de la exhibición, de la cual también Irma y otros programas, digamos, y otros compañeros que trabajan en programas que lograron federalizar también la exhibición, la reconciliación de alguna manera de la producción cinematográfica con su público, de lo que hablábamos más temprano. Por supuesto, siempre hay que pensarlo situadamente, o sea, digamos, el cine, la producción audiovisual sucede en una sociedad. Si esa sociedad es injusta, si no distribuye su riqueza, si no generan puestos de trabajo, tampoco se accede a otros derechos, y entre ellos el derecho a las industrias culturales, a la posibilidad de producir. Entonces no está el cine ni la comunicación por fuera, sino que es situada. Es un pensamiento y una creación artística situada en una sociedad que si es injusta va a estar más restringido el derecho y si es justa va a poder ser distribuido. Entonces, ya también me perdí otra vez, pero tenía que ver con capacidad instalada. La posibilidad de construir situadamente sobre esa experiencia nos permitió años después, además de lograr un instituto de cine, un fondo de fomento, nos permitió abrir las pantallas, nos permitió federalizar la producción, nos permitió generar nuevas pantallas que nos reflejen, y sobre esa experiencia que vivimos en estos últimos años, hoy podemos caminar todo el país y encontrar técnicos que hayan participado en producciones de broadcasting internacional, de ficción, de animación, actores, directores, productores, que han sido parte de ese proceso. Y esto tiene que ver con recontextualizar la crisis que atravesamos, que yo diría que es una crisis de coyuntura. Es una crisis multidimensional, fuerte, pero también de coyuntura, y que la posibilidad de haber sido parte de ese proceso de conquista de derechos en los años 60 y 70 que mencionaba Tristán, la posibilidad de haber sido parte de un sector de la producción audiovisual, como lo fuimos en estos 5 o 6 años, que logró
producir contenidos en distintos lenguajes, federalizar esa producción, comercializar y distribuir internacionalmente esos contenidos, nos da hoy la capacidad instalada o la experiencia o la posibilidad de pensarnos de acá para adelante en distintas condiciones de las que estábamos antes de haber atravesado ese proceso. Federalización, y eso es impresionante, el cambio, la transformación, lo he visto que se ha dado. Yo cuando estudiaba, yo entré en el 78, en el año 78, cualquier chico, cualquier estudiante, mis compañeros que estaban en las distintas provincias, no podían ni estudiar ni desarrollar salvo acá en Córdoba o en algún otro polo así importante, ni estudiar ni desarrollar sus carreras en otro lugar que no sea Buenos Aires. Bueno, en estos últimos 10, 15 años cambió todo. Y se ampliaron universidades, se ampliaron escuelas, se ampliaron focos de producción y también se amplió y se diversificó la producción. Es cierto que estamos en momentos de crisis, pero más allá de eso, y otra vez más reflexionando sobre nuestra historia, nosotros, los argentinos, los latinoamericanos y todos los que estamos en la producción audiovisual, tenemos un ejemplo extraordinario y que va a marcar a todo el cine latinoamericano, que va a invitar y va a marcar estéticamente a todos los cineastas latinoamericanos y se va a transformar, digamos, en la fuente. Cuando los europeos pensaban ¿qué es el cine latinoamericano? Esta obra iba a ser de referencia. Esta obra no nace en Buenos Aires, sino que nace en Santa Fe y en una universidad pública en Santa Fe. Y está hecho por un profesor, y ese profesor era Fernando Birri, pero está hecho por los alumnos de esa universidad pública. Cuando hace 60 años atrás se filma Tire 10, con un código visual, con una mirada estética, social y política fundamentalmente particular, se genera allí el embrión que le va a dar nacimiento a todo un cine que se va a ir reconociendo en esa película. Hablaba de La Hora de los Hornos, el propio Pino y Getino toman un segmento de Tire 10 para incluirlo en Las Horas de los Hornos. Cuando se encuentran los cineastas latinoamericanos en Viña del Mar, Chile, los Sanginés, los Litín, los compañeros que venían del Cinema Nuevo, todos esos cines toman esta película como la semilla, ¿no es cierto? La semilla que va a marcar a todo lo demás. Bueno, eso se hizo en una universidad pública y en Santa Fe. ¿Qué quiero decir con esto? Y vamos a este presente. Nosotros hoy, ustedes hoy, esta universidad, este colectivo de estudiantes y profesores, el lugar donde estamos. Yo, cuando estudiaba en la Escuela Nacional de Cine, ni soñaba con tener un set como este, ni soñaba tener la posibilidad de 3 cámaras. Ahí está el compañero fotógrafo con una Canon. Con esa misma Canon nosotros hicimos el documental de Santiago Maldonado. Es cierto, hoy lo podríamos hacer en cambio en HD, en 4K, pero está muy bien. Tenemos las herramientas para poder producir con niveles de calidad internacionales. Tenemos una laptop que la cargas con un programa de edición y podés producir. Me dicen que tienen acá una extraordinaria carrera de música, lo que es una universidad, vincularnos con otras carreras, con otros estudiantes, potenciar lo que nosotros tenemos. Y de la crisis que tan bien describe Lucrecia, los latinoamericanos, en los tiempos de crisis, hemos demostrado que el rol del arte es fundamental, que el rol de la cultura es fundamental. Y no hay ni chiquito ni grande, Podemos hacer cosas extraordinarias. Cuando yo era estudiante de cine, fui a la Plaza de Mayo y aparecían las primeras madres. El megáfono que usaban las madres parecía así de pequeño. Y para los que estudian comunicación, frente al aparato mediático
de la dictadura cívico-militar, que lo dominaba todo, todos los diarios, todas las radios, todos los canales de televisión, el cine nacional tomado por la aeronáutica en ese momento, haciendo películas, todas al servicio de la dictadura, parecía imposible. Parecía imposible. Nosotros estamos preocupados ahora para romper este cerco mediático. Bueno, en aquel momento parecía imposible. Y si no, un megáfono de esa dimensión, las voces de las madres apenas podían llegar a 100 metros. Lo atravesaron todo. Lo atravesaron todo. Como lo atravesó la carta que hizo en la soledad más absoluta y después fue asesinado Rodolfo Walsh. Y era una carta escrita en papel, con carbónico, y desde ahí la distribución. Y parecía tan chiquito en esa quinta de San Vicente, sin luz, iluminado por la llama del querosén, y él escribiendo ahí. Y esa carta la trascendió. Entonces, más que nunca, en estos tiempos de crisis, y los tiempos de crisis están marcados por los tiempos de lucha, más que nunca, las herramientas que hoy tenemos, las herramientas y la experiencia que supimos conquistar en estos años, que supimos decir que podemos construir los mejores relatos audiovisuales, sea largometraje de ficción, sean series de televisión, sean micros para distribuir en la web. Ahora sí, hay una palabra que es fundamental: ser rigurosos, tener calidad en lo que estamos haciendo, saber a quién nos estamos dirigiendo, dominar el lenguaje, experimentar sobre el lenguaje, trabajar sobre los códigos, saber armar trabajo en equipo, armonizar todo en un espacio de redes, ser generosos en ese sentido, pero las posibilidades son extraordinarias. Las posibilidades que ustedes tienen, que tienen los compañeros de dirección de la universidad, los profesores de la universidad, los alumnos de la universidad, de generar producción, de desarrollar producción y después de multiplicarla por los distintos canales de comunicación, es realmente una maravilla. Tenemos que ser conscientes de eso, tenemos que ser más comprometidos que nunca con eso, y tenemos que ser lo que somos nosotros, creadores, y saber el qué y el para qué, y cómo llegamos. Y ahí vuelvo a decir esto: la cultura y las posibilidades del arte. Con la cultura nosotros podemos llegar a lugares donde nosotros solamente podemos llegar. Muy bien. La idea también de este encuentro y de esta charla es que pueda ser un diálogo, así que por eso tenemos un ovni ahí en el medio y todos pueden participar y hablar y que podamos tener un diálogo. Y bueno, voy a tomar el atrevimiento de arrancar primero, porque me parece muy interesante poder plantear, para contextualizar o tratar de buscar la experiencia procedimental de lo que estás contando o de lo que estás planteando, que es cómo se fue configurando el equipo de trabajo en una película que evidentemente es una película fuera del sistema de financiamiento oficial y que además está construyendo su propio camino en espacios de exhibición alternativos, es decir, construyendo su propia recorrida de exhibición. Entonces, cómo fueron encontrándose las personas que fueron conformando el equipo, cómo y en dónde aparece Florencia, por ejemplo, y cómo fue, y con toda sinceridad, o con la máxima sinceridad posible, cómo fue el modo de financiamiento de esta película, ¿no? De algún modo, entendiendo, más allá de, no sé si habrán abierto algún bolso, valija, qué sé yo, para poder financiarla, pero fuera de eso, entendiendo que prácticamente han formado un equipo que ha filmado una película como si fueran estudiantes de cine, y que la están distribuyendo ustedes mismos. Entonces nos parece muy interesante entrar en los detalles de esa experiencia. Bueno, como te digo, a mí lo que me sale hoy decir es una película de urgencia. Lo que nos convocó, sin lugar a duda, es cómo
cómo desde nuestro lugar de comunicadores, de cineastas, de artistas, de fotógrafos, de periodistas, cómo y qué hacer frente a ese cerco mediático que describía también Lucrecia y a la propia necesidad de expresarse y decir, bueno, nosotros también reclamamos aparición con vida. Y así como hay compañeros que se están movilizando y acompañamos esas movilizaciones, así como hay compañeros que están pintando las paredes, así como hay compañeros que están en las redes difundiendo la primera foto que aparecía, tan contundente, tan fuerte, esa mirada de Santiago Maldonado, como desde nuestro lugar hacemos algo. Y de una manera inimaginable, hoy a la distancia, y donde digo algunos nombres, Lucrecia está desde el comienzo, Jorge Devoto, Daddy Brieva, por ejemplo, es el que traiga, che, yo conozco 2 pibes que tienen 25 años, que me mandaron unos videitos que hicieron que para mí están buenísimos, véanlo, viene Daddy con los chicos. Yo ahí conozco al que es el director de fotografía de la película, al que es que después se suma como guionista y que es camarógrafo y editor, lo conozco ahí de la mano de Daddy en esos días, y en esos días empezamos a trabajar. Darío Grandinetti, con esa misma angustia, se suma, Lucrecia, Ariela, todos nos vamos sumando así. Llega un momento que hay que financiar un viaje. Bueno, ¿quién paga la nafta para viajar al sur? Y conseguimos, por suerte, uno de los camarógrafos era de Bariloche, entonces teníamos, el padre nos abrió la puerta de las casas, vos decís estudiante de cine, bueno, así fue hecho. Cuando fuimos tomando fuerza, C5N aporta unos pesos, Página 12 aporta unos pocos pesos, algunos compañeros de gremio le vamos a golpear la puerta, le explicamos, estamos con esto, aportan unos pesos, pero fue así. Y por supuesto, yo no cobré un peso, estos compañeros no cobraron un peso, nadie cobró un peso, no nos movía el dinero, no nos mueve el dinero, sino esto, la necesidad de dar testimonio, Y una de las que se suma es Florencia. Yo la conocía, nunca había trabajado con ella, y la verdad que un empeño, una dedicación. Florencia se formó en Estados Unidos y junto Florencia del grupo de los jóvenes, Omar Quiroga, que trabaja siempre con Saborido, lo deben conocer de Quiroga Saborido, del grupo de los veteranos, y esta que sería una convivencia magnífica. Bueno, Florencia se sumó, trabajó, para mí no la sabía tan lectora, y de tanta precisión y obsesión en el manejo de la palabra, pero fue así como se armó. ¿Y dónde se editó esto? Y se editó en la casa de quien asumió el rol de la producción, que era Jorge Devoto. Por suerte no está casado, vive solo, tiene una hija divina, preciosa. Altas horas de la noche el comedor y la cocina de la casa de Devoto se transformó en el centro de edición. Otra posibilidad que tenemos hoy, esto de armar 4 o 5 computadoras, 2 monitores y de repente poder producir para cualquier lugar del mundo. Entonces, la situación fue esta, de emergencia, de urgencia, de dar la necesidad de dar testimonio, pero guarda, teniendo siempre la precisión absoluta que cuando nosotros estábamos haciendo los micros, queríamos hacer los mejores micros de televisión. Yo tenía la experiencia arrastrada de Canal Encuentro. Estuve diseñando, construyendo y dirigiendo un canal durante 4 años, creo que estuve allí. Bueno, eso nos dio una experiencia y un conocimiento extraordinario. Y poder probar ensayo-error, eso te lo da. Si a eso le sumás las nuevas miradas de estos realizadores jóvenes, bueno, nos daba esta posibilidad de estar filmando en el sur y a los 2 días tener en la pantalla de C5N 5 o 6 minutos de muy buena calidad. El lenguaje, compañeros, ser rigurosos en el lenguaje. El contenido es central, Entre forma y contenido no hay ninguna barrera, es lo mismo. ¿Cuáles son las claves que uno elige para narrar? Bueno, eso cada equipo, cada colectivo,
Cuando es una película, que no es este el caso, donde es central un director, sin duda ese director va a marcar mucho más. Pero el trabajo con el lenguaje, el trabajo con el rigor técnico para hacer las cosas. Y después, en cuanto a la postproducción, todos estos años de experiencia, y debo agradecer profundamente a los mejores estudios, tanto de grabación, de mezcla de sonido, de postproducción de imagen, que abrieron sus puertas de manera gratuita, que se quisieron sumar a este reclamo y que pudimos hacerlo en los mejores, digamos, estudios de Buenos Aires, ¿no? Sí, una constelación, digamos, de cosas. Me acuerdo de Zaffaroni dando el asesoramiento jurídico para ver si había determinadas imágenes que podían o no ser exhibidas, en tanto todavía tenían carácter de prueba en el juicio, el hermano de Santiago facilitando imágenes. Sin duda que tiene que ver con el compromiso de los que asumieron el desafío de contar esta historia en este contexto y en este momento, y también sobre el tema. El tema concitaba naturalmente la solidaridad y las ganas de participar. Y que haya pibes de 24, 25 años que manejaban drones, que además tenían características de poner el cuerpo en el territorio, de ser osados en eso también, por su propio compromiso, tiene que ver también con esta idea de capacidad instalada o de trayectoria reciente e histórica. Vos nombraste el dron. Por ejemplo, yo había ido algunas veces a filmar a la Patagonia. Cuando iba antes con la cámara de 16 milímetros y con el trípode, y vos ponés la cámara a ras del piso en la estepa patagónica, y te aparece la línea de la Tierra y ese cielo inmenso, desde esa perspectiva es muy difícil hablar de la Tierra, cuando el debate acá, uno de los debates fundamentales de este drama es el de la Tierra. Cuando vos de repente, hoy, y para mí desde anteayer, yo cuando filmaba antes no existían los drones, hoy poder tener en la palma de tu mano, así, un dron que cuesta como esa cámara, el mismo precio que esa cámara de foto y que graba 4K. Y de repente ese dron que se eleva, ¿viste? Sube y lo mandás 5 kilómetros. Estamos acá, imagínense 5 kilómetros de distancia. Y entonces con esa, como mirando como un pájaro, cuando vos decís el 1.000.000 de hectáreas que tiene Benetton, y está mostrando con ese pájaro que mira así, la estancia de Benetton con su inmensidad, esa estepa y el horizonte recién allá en el fondo con la montaña, ahí el espectador va a entender, con la utilización de esa tecnología, con la posibilidad de esos drones, cuando estamos hablando de la Tierra, ¿qué es la Tierra? ¿De qué hablamos? Bueno, estamos hablando de esto, de esta belleza, la disputa es esta belleza, esta riqueza en minerales inconmensurable, estos ríos, estos lagos, estas montañas. Por eso la construcción visual del lenguaje, la construcción visual. ¿Y qué tecnología con el abanico inmenso que tengo hoy para usar? ¿Qué uso acá en esta secuencia? Uso el celular, que el mapuche venía retrocediendo mientras lo cagaban a escopetazo y ellos devolvían las piedras acá y él venía filmando. Uso la otra perspectiva, la de la gendarmería, que está con las GoPro, con su cámara, atrás de las escopetas, hago un contrapunto de los dos. ¿Cómo juego la resolución, la estética que me da esto contra la GoPro o contra la cámara? Y ahí, en eso, en el recuerdo, cuando llego hoy al decorado, al mismo decorado, con mi dron y con mi cámara, ¿cómo lo filmo para utilizar también estos dos testimonios y construir un único relato? Bueno, estas son las cuestiones que antes en mi otro cine me la planteaban el guión y lo podía escribir, y acá a medida que íbamos llegando, recibiendo los materiales, viendo por dónde venía la situación, íbamos en simultáneo, en tiempo real, construyéndolo. Y después un dato más sobre la distribución, que es un tema, pues acá tampoco estamos planteando un tema de solo, digamos, la voluntad mueve a hacer estas cosas, pero no es voluntarismo. O sea, la exigencia de calidad, y tiene que estar la exigencia de saber a qué público está destinado lo que
la historia que vamos a contar y por ende cómo la vamos a contar, eso tiene que estar. Pero ¿cuál fue el circuito que facilitó la distribución? Que un documental como el Santiago Maldonado, por fuera del subsidio estatal y por fuera del circuito de distribución y de publicidad comercial, logre, digamos, más espectadores que el 90% de los documentales que se producen hoy con todas esas herramientas, tiene que ver también con que hay una capacidad instalada o un capital acumulado que expresa estos valores, ¿no? Entonces, hoy los circuitos de espacios INCA, por ejemplo, que muchas veces, obviamente que están coordinados por un organismo nacional, pero son el esfuerzo digamos, la suma de esfuerzos locales, municipales, de muchos sindicatos, provinciales, que lograron recuperar espacios, que de la mano del Estado Nacional se equiparon con proyectores de 2K, con sonido 7.1. Esos circuitos de exhibición siguen funcionando para este tipo de producciones. Que hoy donde se exhibe la película del Camino de Santiago en la Ciudad de Buenos Aires, en el Cine Teatro La Máscara, que es propiedad de SUTEBA, el Sindicato de Docentes de la Provincia de Buenos Aires, en el Centro Cultural de la Cooperación, que ustedes conocen, cooperativo, digamos, del Banco Credicop, de la Sala Caras y Caretas, que es la Universidad Metropolitana de los Trabajadores, que es parte de un sindicato que es del de encargados de edificios. Y ahora, recientemente, el Teatro El Picadero, el Teatro El Picadero y el Malva, que habla de alguna manera de una sala, el Malva, que está programada por alguien con mucho criterio estético y con mucho compromiso en lo que se exhibe y que goza de cierta autonomía para programar esa sala, y de alguna manera el Teatro Picadero, que tiene alguien que recuperó esa sala emblemática que hablaba de la época de la resistencia artística del teatro en plena dictadura, y que por lo tanto también siente un compromiso con este tipo de producciones. Y eso está. Y si uno hoy, vamos a verla mañana en Córdoba, y de la mano de quién, de CETERA, de los gremios docentes, de una suma de organizaciones, un activo social que está y que quiere ver este tipo de producciones y que acompaña la distribución y la exhibición de esto. Yo no quería correr el eje, pero sí quería agregarle contexto y hablar de esto de los chicos. Cuando los chicos fueron a filmar a la Patagonia, había testigos amenazados de muerte. ¿No? Digo, esto de ponerle el cuerpo a esta historia también ocurre en un momento en el que en Argentina se vuelve a elegir construir el enemigo interno, ¿no? Y aparece la guerrilla mapuche, ¿no? Como la construcción ficticia para el sentido común del que tiene alguna instrucción cívica, pero no para el que para que es un ciudadano televisivo, ¿no? Que le cree muchas veces al prime time de la tele y que dice, che, hay terrorismo en Argentina. Y entonces cuando hay terrorismo hay terrores. Cuando hay terror en este caso son gendarmes dispuestos a matarte y para policías, ¿no? Que te llegan mail a tu casa, que te llegan WhatsApp, que hay un momento de presión, y que también es una película que, no digo vergonzosamente para la democracia argentina, se hace bajo ese contexto, ¿no? Digo, en donde muchos de los testigos, muchos de los testimonios, el equipo los va a buscar y los construye bajo mucha presión, bajo mucho miedo, bajo mucha paranoia, ¿no? O sea, que haya una cámara y que haya preguntas en ese tema y en ese momento y en caliente, y estar en ese territorio y ocupar ese relato también tensiona, ¿no? Y que también hay una decisión y un compromiso de los que le pusieron el cuerpo. Sí, hubo un caso concreto, esto es la primera vez que lo digo, pero hubo un caso concreto de una compañera que dio el testimonio, que no firmó la autorización, un testimonio conmovedor. Ella estuvo allí a las poquísimas horas desde del primer tándem que entra, y era muy fuerte su mirada, era fundamental en el relato, y nos llamó por teléfono pidiéndonos que la saquemos del armado, del montaje, porque tenía terror. En un futuro viaje viajó un compañero para mostrarle a ella de qué se trataba, y dijo, no, mira, es extraordinario lo que han hecho, pero yo tengo una hija, soy madre sola, estoy aterrada y no quiero estar. O sea, en ese marco se desarrolló esta historia y transcurrió esta historia, ¿no? La reconstrucción
reconstrucción la fueron realizando a través de los testimonios, o sea, indistintamente el recurso que usaron para el documental. La historia, o sea, porque probablemente digo, o en ese alguno tenían un familiar cercano, conocido, probablemente conocían ustedes por los medios como nosotros y después empezaron a indagar o a acercarse a la familia, a la comunidad mapuche. ¿Cómo fue ese proceso para ir reconstruyendo un poco? Y si en esa reconstrucción cambió su perspectiva sobre la historia, o en realidad sigue siendo la misma inicialmente, o fue transformándose a medida que fueron encontrando otras cosas que tal vez no pensaban encontrar. Comienzo por el final, la perspectiva se fue modificando permanentemente, porque fue hecho realmente a medida que iban transcurriendo los acontecimientos y desde el primer día, donde nosotros no sabíamos qué había pasado y nos sorprendían y no sabíamos si el juez que estaba iba a caer o no. Finalmente el juez cae, asume otro juez, así que fue hecho en caliente, podemos decir, ¿no es cierto? Fue hecho así. Y en ese sentido nuestra mirada modificándose permanentemente de acuerdo a los datos que nos presentaba la realidad. Muy importante ahí Juan Alonso en la investigación periodística, muy importante el proceso que hacíamos entre Florencia, Quiroga, uno de estos jóvenes y yo para ir armando el guión y armando el montaje con el editor. Y después las cuestiones que iban apareciendo. Yo no esperaba que Lilita Carrió diga esto es Walt Disney o 20% de posibilidad de que esté en Chile, una diputada nacional. O que Patricia Bullrich diga yo no voy a echar a un gendarme por la ventana. Esas cosas se iban dando. Benetton no quiere hablar, y esto para la experiencia de cuando hacemos documental, Benetton no quiere hablar, y yo martillando, necesitamos el testimonio de Benetton, agotamos todas las instancias en Argentina, lo único que hay es un papel, hay un comunicado, y de ahí no se mueven, no dicen nada. Necesitamos la mirada de Benetton, Aparece un compañero en Italia, nos contactamos con un conocido en Italia. Y la verdad que lo que yo le pido, cuando hablo con este compañero, lo que yo le pido, mira, seguramente, como la bajada de que no se habla de este tema en Argentina es de Italia, en Italia no van a querer hablar. Entonces le digo, Parsifal, haceme un favor, registrá que vos desde tu productora mandás un mail, registrá que llegás a la oficina de Benetton, registrá que hablás con la secretaria hasta la última instancia que vos hables pidiendo la entrevista y que recibís el no, y al final la puerta de Benetton y vos diciendo acá Benetton no quiere hablar. Y eso era lo que yo había planificado de acá. Parsifal me llama de Italia y me dice, Tristano, sí. Hay una ópera de Wagner que se llama Tristán y Isolda, y hay otra ópera de Wagner que se llama Parsifal. A mí mi viejo me puso Tristán por esa ópera, y el papá de Parsifal, otro que yo no conocía, le puso ese nombre por la ópera, así que los dos wagnerianos, y cuando hablamos por primera vez, si no sale bien lo nuestro, tenemos que retirarnos, le digo. Y bueno, y un día me llama por teléfono y me cuenta que hay un evento que va a ser Benetton, que se reencuentra con su fotógrafo, el famoso fotógrafo de todas las campañas de Benetton, que lo va a presentar, y él me dice, ¿qué te parece si ahí lo encaro y en ese evento social le pregunto sobre Santiago Maldonado? Yo digo, mira, me parece, si te animás, me parece extraordinario, hacelo, y llevarle una foto y mostrarle así la foto de Santiago Maldonado a Benetton. Y entonces fue allí y se dio esta situación. Ahora, ningún guionista, ningún investigador imaginó que esto podía darse. Y en este sentido, para nuestro aprendizaje, contar siempre con tipos como Parsifal, que frente a la dificultad se le ocurren alternativas para generar la imagen que finalmente vos vas a necesitar para narrar la historia, ¿no? Pero todo el documental fue una construcción así. Vos preguntaste si fueron apareciendo cosas. Apareció el cuerpo de Santiago. Claro. El cuerpo de Santiago no estaba. Apareció
2 semanas, ¿cuánto? Antes de que se suponía iba a terminarse el rodaje. O sea, el documental iba a dar cuenta de un Santiago Maldonado todavía desaparecido. Eso fue increíble, digo, porque hubo que adaptarse, no solamente, digamos, pensar, a volver a repensar sin cambiar lo que estaba también planificado en términos de tiempo, de recursos. Y aparecido el cuerpo, ¿cómo consigo yo las imágenes en el momento, en el instante que ese cuerpo aparece? ¿Y cómo la consigo? ¿Y cómo al final la conseguimos? Eso es inenarrable al día de hoy. ¿Cómo la consiguieron? Pero están. Pero están. Pero están. A 20 años. En algunos años lo podemos contar. Algunas cosas y otras no. Total, ¿quién se está enterando acá? No hay 4 una cámaras, nada más. No pasa nada. Que nadie se entere. Lo digo en confianza. Bueno, pero digamos, todo esto es la narración de cómo la modificación de la realidad, de ir filmando sobre la marcha, porque es muy interesante esto de hacer una película ahora cuando hay que hacerla, y no 5 años después, 10 años después de que los hechos sucedieron, que es lo que estábamos acostumbrados en el cine de antes, está bien, ¿no es cierto? Mucho más acostumbrados en el cine de antes, si bien existía esta forma, pero ahora es un cine urgente que lo vamos haciendo mientras las cosas suceden y cómo lo que va sucediendo, la realidad, te va modificando la película. Ahora, el objetivo de la película es modificar la realidad. ¿Cuánto de esto han podido ir logrando con la película? Digamos, ya cuando estaban los micros pasados en televisión. Primero una ¿cuánto la cosa. película está pudiendo influenciar? Primero una cosa, antes de contestarte eso que te voy a contestar, que con todo lo que estamos diciendo, esto podría ser una narración realizada bajo un código, por ejemplo, televisivo. Claro. O bajo un código, por ejemplo, periodístico. Y no está ni bien ni mal. Sepamos todo que existe el código cinematográfico, la estética del documental, y que los que amamos el cine y los que quieren estudiar ese cine van a tener que aprender esa estética, donde vos estás más cerca del artista que del periodista, y donde de repente, con la película terminada en el primer corte, aparece un querido amigo, y de los que yo conozco, el que más cine argentino contemporáneo ve. Cada película argentina que sale, documental, ficción, buena, mala, pésima, extraordinaria, la va a ver, que es León Gieco. Se va al cine a las 11 de la mañana, la primera función, y ve todo. No sé cómo hace ni dónde saca el tiempo. Igual que Víctor Hugo, no sé cómo. Bueno, y Víctor Hugo también, eso es lo que ve. 5 laburos y ve toda la... Y entonces se la muestro como cinéfilo, porque es un amigo y me interesaba mucho su opinión. Pero a los 10 días me golpea la puerta de casa, viene con un pendrive y me dice: tengo esto para vos y creo que va a funcionar en la película. Y trae una canción que finalmente se llama Las ausencias y es la que cierra la película. Y de nuevo, ¿cómo funciona entonces el hecho artístico? ¿Cómo incorporás eso que no estaba ni planificado? Y te digo, con el corte prácticamente listo, ¿eh? ¿Cómo incorporás esto? Y cómo se incorpora ese lenguaje que es el lenguaje del cine. Y después, No, León, no me venga con esto. En cuanto al si el cine modifica la realidad o no la modifica, yo creo que el cine ha modificado la realidad y que la sigue modificando. Y yo creo que esta película aporta un grano de arena, y yo estoy seguro que la semana pasada estuvimos en un cine inmenso en Santa Fe, más de 1000 espectadores en una sola sala. Yo creo que esa función, esos 1000 compañeros, la charla anterior, el debate posterior, salimos todos transformados. Y ese clamor, ese deseo por un lado del gobierno de Mauricio Macri de cancelar y no hablar de Santiago Maldonado, se rompe con esto, rompes ese cerco, y ese clamor por justicia, por Santiago Maldonado, por Rafael Nahuel, reflexionar
esta escalada represiva que está armada, que la ves en el montaje de la película, porque fuimos filmando y cada vez la represión era más terrible. Y a la vez, cada vez, la movilización popular iba más creciendo. Las pequeñas marchitas, donde no había más de 10 o 15, y las van a ver lo que ven al documental, está todo filmado, yo me sorprendía volviéndola a ver en el dron cuando se eleva así en la Plaza de Mayo y se pierde la vista de gente, como un mar de gente ahí en la Avenida de Mayo. Como esto también va creciendo y como esta tensión va creciendo y se va sumando. Entonces yo creo que esos 1000 espectadores de Santa Fe, que se van a sumar a los 500 de Córdoba, a los 200 de allá, a los 500 de acá, cuando la pasemos por televisión, cuando la dejemos libre en las redes, yo creo que eso contribuye a este debate y finalmente la transformación. De la misma manera que contribuyó La Hora de los Hornos, esas películas que yo pasaba para que Perón vuelva. Es lo único, ¿fue La Hora de los Hornos que hizo volver a Perón? No, en absoluto. ¿Fue ese movimiento cultural, fue importante? Sí, como fue fundamental, hablaba Lucrecia del Teatro del Picadero, en el año 80, teatro abierto, que le abrió un muro totalmente inesperado a la dictadura, 80, 2 años antes de Malvinas, y fue teatro abierto, y fueron esos actores y esos dramaturgos los que conmovieron e hicieron vibrar en una sala así chiquita que le prendieron fuego como respuesta, pero que le generó algo inimaginable a la dictadura militar. Por eso no hay chico ni grande. Y por eso sirve para la transformación, como sirve hacer un muy buen video y pasarlo por WhatsApp que dure 1 minuto y que te muestre cómo lucha una universidad en Córdoba y que se enteren todos los estudiantes universitarios lo que está pasando acá en una asamblea en el campus de Villa María. Fundamental, mucho más importante de lo que nosotros pensamos. Si nadie pregunta, Seguí. No, una cosa solamente era preguntar si habían pensado o se cuenta desde un lugar en particular la historia, o sea, el documental está pensado de la perspectiva de los mapuches, de la familia de Santiago, o sea, si hay alguna perspectiva en particular o no. Hay varios andariveles en simultáneo. Vos podés ver qué pasó con los pueblos originarios en su historia, quién era Santiago Maldonado, cómo la represión va creciendo, cómo mientras crece esa represión va creciendo la movilización popular, cómo de repente un hermano, desde el dolor más profundo de los dolores, que es un hermano desaparecido, se va transformando en una figura fundamental en esta lucha y en este clamor de aparición con vida. Cómo funcionan los medios de comunicador, cómo funcionan los miserables comunicadores tirando pistas falsas, diciendo barbaridades por la televisión. ¿Cómo impacta ese discurso televisivo en la sociedad y al mismo tiempo cómo impacta ese discurso en una madre que está esperando que venga su hijo, que le golpee la puerta o que llamen por teléfono y le digan apareció tu hijo? Entonces, son varias líneas. En el guión hay una construcción de varias líneas que avanzan, llegan a un punto, aparece otra, varios puntos de inflexión y varios contrapuntos que van haciendo andar la historia. Yo creo que además, por ahí como espectadora también, pero yo creo que dialoga con el intento oficial o oficialista de construir a un Santiago Maldonado de una determinada manera. Un Santiago Maldonado lumpen, hippie, que estaba ahí cortando una ruta, que no sé cuánto, y a eso cuando le contrapone el Santiago Maldonado real, el hijo de su madre, el que está militando por una causa justa, que una causa que tiene razones ancestrales en nuestra historia, vinculada a los pueblos originarios, vinculada a los intereses de la oligarquía nacional y transnacional, y también discute con la actualidad, en el presente. ¿Por qué es hoy tan importante esa región en términos de recursos naturales? ¿Por qué hay tantos intereses puestos? ¿Por qué la gendarmería está ahí? ¿Por qué se discute con la construcción del pueblo mapuche como amenaza? Cuando muestra la choza con los 2 referentes, con total dignidad, argumentación, fundamentación, disputan esa tierra, deconstruyen absolutamente la construcción de esta amenaza interna o este enemigo que intentan construir para justificar
la represión que necesita y requiere un modelo de explotación y de exfoliación de recursos naturales. Sí, y esas 1000 familias que habla Sí, Guillermo Moreno ahora, Sí. Vos de repente, ¿y quién eran esas 1000 familias? ¿Y quién es nuestro embajador hoy en Estados Unidos? Ah, es el bisnieto de uno de los militares más feroces de la campaña del desierto. ¿Y nuestro jefe de gabinete quién es? Peña. ¿Peña qué? Peña Brown. ¿Y quién es la familia Peña y la familia Brown? Ah, son los dueños de la Anónima y de todos los grandes latifundios de nuestra Patagonia. ¿Y dónde se traían y dónde se remataban a las familias de esos pueblos originarios que separaban madres de hijos, de hermanos? En el patio Bullrich. ¿Y Bullrich quién es? ¿Y esta ministra que está acá defendiendo de esta manera quién es? Ah, mirá, Que Bullrich. conduce la gendarmería. Bisnieta de Bullrich. Y el ministro de Educación que defendió y dijo, esto es una nueva campaña del desierto como ejemplo de lo que estamos haciendo, en el cargo de ministro de Educación de la Nación, ¿quién es? Y es el bisnieto de aquellos Bullrich. Entonces todos esos lazos, todos esos armados, todas esas estructuras son las que van armando este documental. Bueno, y los que hicieron la película, bisnietos de qué. Los que la realizamos. Yo llegué de los barcos italiano, alemán, varios de esos. Y algunos nativos también. Porque es interesante eso, digamos, ¿cuáles son las fuerzas ahí en pugna? Bueno. Están en hora, me parece, por el tema de la película. Podríamos ir cerrando, sí. Estamos en horario. Sí. Simplemente, si me permitís. Sí, bueno, por favor. Como dicen los compañeros, hay como una línea, ¿no? Que va trazando ciertas conexiones. La última vez que vinimos acá, vinimos con Albertina Cardi y estoy recordando que salimos de acá y fuimos a la plaza. Todavía tengo el cartel con la cara de Santiago Maldonado que le regalaron los compañeros a Albertina. Y hay fotos en nuestra fanpage y en todos lados de ese momento. Y hoy volvemos a este lugar. Está la asamblea de la universidad. Volvemos a este espacio y volvemos a hablar de Santiago. Y hoy no es un día cualquiera, sino que es el día del trabajador cinematográfico. Y bueno, en nuestra sala conmemorar ese día con esta película. Significa, digamos, para mí tiene un gran significado que tiene que ver con la apuesta de nuestra sala, ¿no? La apuesta, bueno, a este cine comprometido con la realidad de nuestro tiempo. Así que bueno, invitarlos 19 horas, 22 horas a que participen de esta función y que por supuesto nos ayuden todo el año a sostener ese espacio que está en el Centro Cultural Fabio. Bueno, acá está Gabriela acompañando, que la municipalidad tiene un rol muy importante hoy por hoy, que en momentos en donde el Instituto Nacional de Cine, que ya no está en la gestión Lucrecia, es un instituto que, bueno, que se ha corrido bastante, ¿no? de la perspectiva y la línea de trabajo que veníamos desarrollando con una visión mucho más federal. Así que bueno, creo que entre todos tenemos que tejer estas redes como para contenernos y también poder seguir apostando, digamos, a este modelo de comunicación que tiene que ver también con un compromiso político y social que no debemos abandonar, como esta lucha que está emprendida en esta universidad por la educación pública, también por el trabajo por la cultura. Es el momento, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en un momento en el espacio Inca. Gracias. Quiero una película, sí, vamos. Quiero primero que nada agradecer, llegué tarde porque vengo de las Sierras Chicas, cortito, le cuento que yo trabajo en los secundarios, en las Sierras Chicas y trabajo una película suya siempre que es Iluminado por el Fuego. Y la laburo mucho con los chicos. Yo quiero agradecer porque estoy con los chicos, que después les podemos contar en un proyecto para hacer una película.
con mucha pasión, la venimos remando hace mucho y muchas veces nos decaemos en esto de las expectativas, de que no vamos a poder, de que le digo a los chicos, Dios atiende en Buenos Aires y todo esto. Y justo esto que usted dijo, que vos también, esto de en un contexto de crisis, lo único que nos puede salvar es esto, hacer arte. Y eso, me parece que como que me llenó un poco el alma y vengo y digo, vamos chicos, vamos a ir con esto, porque... Ahora termina la película. Estamos, qué sé yo, si por ahí sentimos que estamos así, que bueno... creo que alguna vez acá en Villa María te vi a vos y te conté, o sea que hace muchos años que estamos con esto y por ahí nos frustramos mucho porque no podemos lograr el financiamiento y eso, pero que es como cuando, me reía por la metáfora de que cuando uno se separa a veces de la pareja, adelgaza, termina la tesis o consigue un trabajo mejor, se reconcilia con los amigos, digo, bueno, por ahí de esta crisis nacional que nos está terriblemente apabullando, podamos sacar, ¿no?, algo bueno. Muy así bueno. que sí. Mira, vos hablás de Iluminados por el Fuego, Sí. esa película que para el cine argentino era un gran desafío desde el punto de vista de la producción, lo que significa hacer cine bélico, y esa película era absolutamente imposible hacerla, imposible. Nosotros la gestamos, la desarrollamos en plena crisis del 2001, y es una película que se hizo ganando un concurso del Instituto de Cine. Después nosotros fuimos a Malvinas a buscar los decorados, fuimos con Gastón Pols, con un excombatiente de Malvinas en el cual está inspirado, en su libro está inspirada la película, Edgardo Esteban. Recorrimos Malvinas, buscamos decorados y decimos, bueno, ¿dónde vamos a filmar? Porque no podíamos cruzar con extras y todos los efectos especiales que hacían falta. Y entonces encontramos en una ciudad de la Patagonia, en Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz, decorados que eran igualitos. Y le fuimos a presentar el proyecto, la historia, al gobernador. El gobernador, estamos hablando, pide un momento y lo llamaba Cavallo, hablando de las mismas cuestiones que se habla hoy, de los recortes y todo. Ese gobernador era Néstor Kirchner, que nosotros fuimos a intentar convencerlo que nos apoye para el proyecto, y cuando le contamos de qué se trataba fue al revés. Él nos dijo, todo lo que ustedes necesiten en la provincia lo van a tener. Y después ganamos un premio en otro gobernador que se le ocurrió sacar una ley de cine, que era Rodríguez Sá, y ganamos ahí, y con el apoyo del gobernador Rodríguez Sá se pudo hacer. Y después nos quedamos sin un solo peso para postproducirla, y exigía una postproducción digital muy complicada, con muchos efectos. Salía, estaba presupuestado unos 600.000 euros, y fuimos a un festival y nos presentamos un premio y ganamos ese premio, y así se pudo hacer esa película, por la voluntad de dos gobernadores y por ese premio que obtuvimos. Si no, era imposible, y cada paso que damos íbamos viendo cómo armábamos esa producción. Ahora, yo lo que aprendí, y lo aprendí a lo largo de toda mi vida, que es cuando uno trabaja desde el compromiso con lo que está haciendo y de tener parámetros de calidad elevados, y dar uno de sí, y el equipo que uno conforma, dar lo mismo para levantar esos parámetros de calidad, para entregar lo mejor de uno desde el lugar desde donde uno tiene la verdad, todo se resuelve. Y Dios no atiende en Buenos Aires, te atiende, viste, o en la provincia de Santa Cruz, o en un sindicato, o en una universidad, o en el propio núcleo al cual vos pertenecés. Pero cuando hay esa fuerza de voluntad para hacer las cosas, cuando hay rigor en lo que uno hace, y cuando uno logra armar equipos, ¿viste? Y que esos equipos trabajen con ese objetivo, con pasión, con amor, se puede construir hasta los momentos más difíciles. Esa película se hizo en el 2001, fíjate vos. Y lo narra así. Y hay una parte que es documental, que aparece Carlitos López agitando arriba del camión. Bueno, eso no fue ninguna reconstrucción.
Justo esta mañana di clase muy temprano, de 7 a 9, y yo los nenes en Unquillo, los chicos los tengo en primer año y después en quinto. Y le digo, Nazarena, porque me acordé, le digo, ¿te acordás cuando el primer año vimos Iluminado por el Fuego, que vos te largaste a llorar? Porque y me dice, sí, bueno, le digo, ahora me voy a ir a Villa María y voy a ver al director de esa película. Así que bueno, valoro esto, ¿no? De tu obra, el rescate de la memoria y esto de Santiago, que me muero de ganas de ir a verla ahora, ya. Mandale un beso a Nazarena. Dale, sí. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Cuidemos los equipos, que estos ya no se consiguen más. Y encima están en dólares. A veces ni las pilas. Sí, exactamente.